para opinar. Quiero saludarle, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este programa para opinar. Hoy tenemos en agenda temas de interés. Vamos a hablar del debate, de los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos. En este debate que fue calificado como caótico, vamos a hablar un poco de la visión de este primer debate, de los tres que se van a realizar para antes de la jornada electoral el 3 de noviembre para elegir al presidente de los Estados Unidos. Y es importante porque finalmente lo que pasa en Estados Unidos tiene una repercusión importante en México. Recuerde usted que compartimos 3,000 kilómetros de frontera. Si la segunda ciudad más importante de mexicanos está en los Estados Unidos, la remesa se ha convertido en una parte fundamental para nuestro país y para muchas familias que reciben. Así es que lo que pasa allá tiene repercusiones, además del tema comercial, en este TEMEC, en este nuevo acuerdo comercial que, bueno, pues tenemos un intercambio intenso, fuerte, hablaremos de eso. Otro de los temas que hemos tenido en la agenda y que vamos a empezar con él, si les parece, es el tema de las marchas feministas. Cómo estas marchas que tienen su razón, que tienen sus argumentos para poder marchar, se han convertido en algunos lugares y en algunos aspectos en centros de batalla, de violencia. De eso estaremos comentando sobre este asunto. También traemos el tema de los fideicomisos, 109 fideicomisos que el gobierno de López Obrador quiere desaparecer, utilizar ese dinero, esos 68,000 millones de pesos que se usan para deportistas, para apoyar el cine, para apoyar a la ciencia, para apoyar la tecnología. Y bueno, el presidente quiere utilizar ese dinero para hacer frente a los retos de salud, especialmente con el tema de la pandemia. Hay tema, así es que saludo con mucho gusto hoy a nuestros analistas, Carolina Toro, a quien mando un saludo y la saludo con mucho gusto, a Jonathan Lomelí, también periodista, y al analista y periodista Juan María Naveja. Como siempre, saludo a mis amigos y compañeros. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, Caro, Jonathan, Juan María. Hola, Raúl. Buenas tardes, Jonathan, Juan María. Buenas tardes a todos. Bueno, a ver, tardes a todos. Gracias. ¿Qué les parece empezar con el tema de las marchas? ¿Les parece? Me parece que es un tema fresco, es un tema actual y tiene aristas, y me gustaría con ustedes poder compartir algunas de estas. Carolina Toro, ¿te parece? Empezamos contigo. Sí, de acuerdo. Pues la verdad es que todo el año hemos visto cómo el movimiento feminista y las mujeres que están saliendo a manifestarse por una mayor ampliación de derechos están confrontando al poder más que nadie en el país, Raúl. Lo vimos desde las marchas del 8 de marzo pasado, pero también lo vimos con la ocupación que hicieron un grupo de feministas de las instalaciones de la CNDH, y ahora el 28 de septiembre, el Día de la Acción Global por el Aborto legal, seguro y gratuito, pues las mujeres volvieron a ocupar las calles, volvieron a salir al espacio público a demandar derechos que considero que son legítimos. Si vemos, siempre lo he comentado aquí, son mujeres jóvenes las que están liderando y encabezando las marchas feministas, por un derecho completamente legítimo que es a decidir sobre su cuerpo. Y en ese sentido, en cuanto vemos que avanza el movimiento feminista, también vemos que avanza una postura muy errática de las autoridades para interpretarlas, para reaccionar a las demandas. Y curiosamente vimos cómo una mujer, Claudia Sheinbaum, que se consideraba, digamos, dentro de la 4T, una mujer progresista, que además encabeza una de las ciudades que más ha avanzado en derechos, donde el aborto es legal, donde la interrupción del embarazo es legal, pues sale a criminalizar estas manifestaciones a través de la fuerza pública, incluso usando gases lacrimógenos, encapsulando a las mujeres para impedir su paso, pero también salió con unas declaraciones muy desafortunadas, pues que pretendían deslegitimar la ocupación que se tiene en la CNDH, señalando a una mujer empresaria como infiltrada, como donataria, etcétera. Entonces, lo que vemos es que lejos de interpretar lo que están demandando las mujeres en todo el país, no solamente en la Ciudad de México, sino en todos los estados de la República, derechos sexuales y reproductivos, pero también derechos políticos, las autoridades lo que están haciendo es desconocerlas,
desviar la atención hacia otras cosas como quién las financia, como si se conflictúan entre los movimientos o no, si hay infiltrados o no hay infiltrados, desvían la mirada por la incapacidad de responder a lo fundamental, y es políticas que le garanticen una vida libre de violencia a todas las mujeres. ¿Qué es, digamos, la demanda y la razón de esta manifestación, amén de los feminicidios y la violencia que de alguna forma ahorita abordaremos más adelante? Pero de alguna forma el tema, digamos, la razón de la marcha sí que es ¿entiendes?, defender los derechos de la mujer, sí, y esto de alguna forma creo que a veces se confunde con otro tipo de demandas y también de actitudes. ¿Cómo lo ves, Juan María? Fíjate que yo lo he dicho en varias ocasiones ya, que la esperanza para el próximo año se centra en las mujeres. Yo creo que las mujeres para la elección del 2021 pueden ser mucho más que un complemento dentro del Congreso de la Unión, dentro de las gubernaturas. Inclusive, lamentablemente, Raúl, Caro, Jonathan, no parece haber muchos cuadros femeninos para que llenen estos espacios, pero yo creo que las cuotas de género tendrán que ir cambiando porque necesitamos de ese tipo de talento. Uno. Dos, la parte de las marchas me parece que es la respuesta que, como estaba diciendo Caro, es una manera de visibilizarse porque se cansaron de lo que estaba pasando. Lamentablemente, ese ingrediente que se ha dado por parte de las anarcas, porque hay que ponerle su nombre, esas no representan al feminismo, esas no representan a las mejores causas de las mujeres. También hay mujeres violentas que están haciendo quedar mal a la inmensa mayoría. Y yo aquí me gustaría subrayar el caso de la jefa de gobierno, porque creo, Raúl, que lo que hizo Claudia Sheinbaum es muy peligroso, el estar buscando hacer acusaciones con base en lo que se publica en las redes sociales. Imagínate nada más, todos en redes sociales publicamos cosas pues que de alguna manera suponemos que le interesan a nuestra pequeña comunidad o que tienen cierta repercusión muy, muy estrecha, muy desvinculante. Y la jefa de gobierno no solamente fue a acusar a una mujer que simplemente fue a llevar víveres y luego acusar a una empresa, vincularse ella con el Ejecutivo Federal, o sea que fue un masacote lo que hizo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Creo que es uno de los momentos más desafortunados que le hemos visto a Claudia, que había sido acertada, por ejemplo, en el tema de la pandemia, ha hecho un mucho mejor papel que López-Gatell, pero pues ahora sí que metió la pata, Raúl. Fíjate que tiene muchas aristas y no sé, Jonathan Lomelí, tú qué arista dentro de esto, de que ya hemos hablado, lo que escuchamos de Caro, lo que escuchamos de Juan María, ¿tú qué arista destacas de estas marchas feministas? Mira, Raúl, a mí me parece que en el país existen dos grandes movimientos populares. Uno de ellos es el obradorismo y el otro se confirma con este tipo de expresiones de las mujeres, de manifestaciones. El otro es el movimiento feminista. Digamos que son los dos grandes movimientos organizados en el país y desde luego se reitera también que el movimiento feminista pues se ha convertido en una oposición para Andrés Manuel. Pero lo que yo destacaría de esta manifestación también me parece que es el hecho de que hay una demanda muy concreta, que es una ley nacional a favor del aborto legal y seguro. Si bien en la Ciudad de México ya está legalizado el aborto, hace falta una ley nacional que, paréntesis, fue un compromiso y una postura de la propia hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ellos llegan y la Cuarta Transformación llega con esa promesa también para el movimiento feminista. Era un gabinete de mujeres que se decían a favor de la ampliación de derechos de las mujeres y que hasta este momento me parece que han quedado a deber, pero no solo han quedado a deber, me parece que se ha ido perdiendo o se ha ido transformando para mal el discurso oficial
en este caso, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y de el propio operativo que plantea, es decir, en el discurso oficial como en el operativo que plantea, me parece que son dos mensajes contrarios a una empatía, a una solidaridad, con una expresión y una demanda que me parece legítima de las mujeres. Allí en la Cámara de Diputados está una ley que impulsa el aborto legal. Los diputados de Morena, si quisieran, podrían sacarla y esto podría establecer un precedente para que otros estados legislen. Pero al parecer, ¿sabes qué? Alguien en Palacio Nacional no está de acuerdo con esto. Me da la impresión, no sé si recuerdas nada más como contexto, el aborto, la interrupción legal del embarazo se aprueba en la Ciudad de México hasta que Andrés Manuel López Obrador deja el gobierno, y es con Ebrard con quien se impulsa, a pesar de que también López Obrador, es uno de los que promete esta reforma. En su gobierno no lo hace. Todo indica que podríamos estar en un mismo escenario o un escenario similar, Raúl. Fíjate que, bueno, sí, ahí son de las contradicciones de alguien, de un gobierno de izquierda, sí, y que en estos temas, pues parece ser muy conservador de alguna forma. Pero, a ver, veíamos ahorita, yo creo que a veces se enciman, digamos, dos ideas. Esto que ya se ha quedado claro parte de ustedes, sí, que es el tema de la demanda de estos grupos feministas, y el otro tema de la violencia. No sé, ahorita que veía las imágenes que estaba transmitiendo, donde se ve a estas anarquistas golpeando los escudos, pintando, y bueno, pues ayer estábamos viendo el saldo de personas lesionadas. O sea, ¿cómo tratar ese tema? También levanta polémica. Hay quienes dicen es que no hay que dejar que destruyan o que pinten la infraestructura o que ataquen a la autoridad. ¿Cuál sería el punto? ¿Cómo manejar esto, Caro? El asunto, Raúl, es que es tanta ya la indignación y son tantos los casos de feminicidios que no dejan de aparecer semana con semana, ¿no? Desde Ingrid, Abril, Fátima, Jessica, todas las semanas seguimos viendo a través de los medios de comunicación casos de feminicidios y se va acumulando demasiado hartazgo, demasiada impotencia y la contención de estas manifestaciones con policías antimotines pues no tranquiliza, digamos, las movilizaciones. Genera muchísimo más repudio, genera muchísima más confrontación. Hay que decir también que no todas las manifestaciones se tornan violentas. Claro. Ha habido manifestaciones en todas las ciudades, Raúl. Aquí en Guadalajara ayer hubo una manifestación y no se tornan violentas si no hay una confrontación por parte del Estado. Pero las imágenes que estamos viendo ahí en pantalla es de personal capacitado, de personal especializado de la fuerza pública que encapsulan las manifestantes y que ellas reaccionan con violencia. Digamos que con una reacción, con furia, como la vemos ahí. También hay que decir que los daños que han ocasionado en algunas manifestaciones son daños materiales a los monumentos, a las calles. Tampoco las feministas han emprendido alguna acción física de violencia contra personas o contra las mismas compañeras que están en la manifestación. Entonces habría que distinguir, pero sobre todo reconocer, Raúl, que el acompañamiento a las manifestaciones, si es un acompañamiento inteligente, solidario, empático, como lo decía Jonathan, no generan estos choques entre la fuerza pública y entre las manifestantes. Pero si respondemos con antimotines, si respondemos con gases lacrimógenos, claro que tanta indignación acumulada, tanto coraje y tanta impotencia se va a desatar. Creo que tendrían que ser las autoridades muchísimo más inteligentes para responder y para acompañar estas manifestaciones. Oye, entonces la agenda, digo, se ve que el coco, como ya lo decía Juan María, el coco digamos, de este gobierno, del gobierno de López Obrador, ha sido de falta de empatía con las víctimas, con los feminicidios, con las mujeres, que como ya decías, se han venido multiplicando los hechos que, bueno, esta misma semana tenemos casos que surgen en diferentes partes del país de
feminicidios, de agresiones a mujeres y que se va sumando. Y de acuerdo a la estadística que nos compartía Jonathan esta tarde, sí, pues es un asunto que va para arriba, Jonathan. Sí, claro. A ver, el tema también de la atención al problema de los feminicidios, pues es algo que ha sido un factor detonante, porque además un feminicidio, además de que se vuelven mediáticos, también genera mucha indignación y la sensación de que no existe no solamente allí el reclamo a la autoridad federal, sino que no existe una atención del fenómeno de fondo de las autoridades locales que en principio serían las responsables de atender, prevenir, castigar este tipo de hechos. Vemos allí como la gráfica desde 2015, que es lo que registra el Secretariado Ejecutivo, hay una tendencia, si bien hay algunos picos y bajas de número de feminicidios por mes, hay una tendencia en general a la alza y eso, bueno, pues también me parece que es un asunto que debe atender el gobierno federal con los gobiernos locales de manera coordinada. Allí no me parece que esa es otra demanda y por eso yo distingo la manifestación del pasado 28 de septiembre, que es, me parece, una demanda, lo voy a poner en estos términos, muy fácilmente vehiculable, fácilmente atendible por el gobierno federal, y que podría tener una respuesta, porque este otro fenómeno de los feminicidios implica mayor esfuerzo y mayor coordinación y una estrategia mucho más elaborada que, pues bueno, tampoco por eso debe ser desatendida, Raúl. Claro, pero me parece que están influyendo como varios temas, ¿no? Este día, la conmemoración de la defensa de los derechos de la mujer, los temas de los feminicidios, la falta de empatía del gobierno con los movimientos feministas, que ya se volvió parte de la agenda, como decía Juan María. Si te fijas, Raúl, si analizamos las cosas, bueno, perdón, antes dos cosas al margen. La primera es añadir a los grupos que decía Jonathan a Frena, que también ya se está convirtiendo con esa invitación de los 100,000 manifestantes, pues Frena va a tomar carta de naturalización. La otra, Raúl, Caro, Jonathan, las mujeres no iban en contra del gobierno de López Obrador. El 8 de marzo lo único que pedían era que les abrieran las puertas de Palacio Nacional. Ellas lo dijeron a grito abierto, que ellas lo que querían era, al contrario, subirse a los esfuerzos del gobierno federal para terminar con lo que estamos viendo. Yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio de ver la fotografía de esas 3 chiquillas que fueron asesinadas en las últimas semanas y se han puesto a pensar si fuera una de sus hijas, cualquiera de estas chicas de menos de 25 años. Esta chiquita de 3 años que fue violada en múltiples ocasiones por su supuesto padre, imagínate, estamos hablando de situaciones de esta naturaleza. Lo que le pasó a esta señora Gasca, que lo primero que hizo la empresa fue separarla de su encargo, o sea, y luego nos está diciendo que ahora con el asunto de la pandemia, los salarios de las mujeres son los que se han visto más golpeados, los puestos de trabajo de las mujeres son los que menos han salido adelante. Y a esto, Raúl, añádele la falta de apoyo con la cuestión de los albergues, el cierre de los albergues femeninos, la falta de apoyo con las guarderías infantiles. ¿Cuántas mujeres están teniendo que multiplicarse? Imagínate ahora sin guarderías, tener que estar haciendo educación a distancia, todo esto que está representando un gran problema para las mujeres. Por eso, como dice Caro, pues llega un momento en que explotan. Y el otro asunto al margen, Raúl, fíjate qué contrastante. La revista Time incluye entre sus 100 celebridades en el mundo a las Brujas del Mar, este grupo de mujeres mexicanas que han estado haciendo estas movilizaciones, Raúl. Claro. Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, regresamos de inmediato, cambiamos un poco de tema, vamos ahora al tema de los fideicomisos, o sea, ¿qué es lo que se busca, qué es lo que se pretende? 109 fideicomisos que pretende el gobierno, ya no dedicarle dinero y ese dinero, dicen, dedicarlo a la salud y a la pandemia. Regresando. Para opinar. Para
para opinar. Complejo, como, bueno, están pasando tantas cosas, pero bueno, es importante ir entendiendo qué es lo que está sucediendo con este tema. A ver, vamos a hablar de los fideicomisos que hay a la iniciativa. Van a ser primero 44 los que iban a desaparecer, pero el presidente desde el atril presidencial ha invitado a los legisladores a que ya desaparezcan los fideicomisos. ¿Sirven o no sirven? ¿A quién benefician? Son 109 y la lista es amplia, especialmente los que se dedican a apoyar, por ejemplo, a becas de CONACYT para ciencia, tecnología, y ahí está la lista completa, apoyo al cine, la verdad es que hay muchos, quizás, y no tengo la menor duda que haya algunos que merezcan seguramente ser revisados, donde haya posibles actos de corrupción, pero lo que ha venido sucediendo en este gobierno es que donde se presume que hay algo, el corte es a machetazo y no exactamente donde pudiera haber algo que corregir. Pero bueno, ese es mi punto de vista. ¿Qué dice Jonathan Lomelí al respecto? A ver, Raúl, este tema me parece que, digamos, es muy técnico, puede resultar muy árido y hasta aburrido hablar sobre pues, estas cuestiones de los fideicomisos, pero es muy importante. Me parece, ¿qué es un fideicomiso? Primero hay que entender eso. Y un fideicomiso, pues bueno, es un fondo que tiene reglas, que está sujeto a reglas de operación muy específicas y que no necesariamente administra el gobierno, sino que está en la banca privada, puede estar en la banca privada. Ahora, ¿cuál es la otra característica? Que no está sujeto a vaivenes políticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Fondo contra Desastres Naturales es una asignación de un dinero y siempre va a tener la misma cantidad para que cada año, cuando se discuta el presupuesto, ese dinero no se toque y tenga reglas claras para su uso. Y además, Raúl, un fideicomiso, por ejemplo, el fideicomiso que administra el tema relacionado con el CIDE o con el Sinvestaf, tienen también fondos privados, es decir, hay dinero de organismos internacionales, por lo que es una barbaridad intentar despojar de ese dinero privado o de donaciones para la producción o la investigación científica. Ahora, aquí hay dos aristas, Raúl. Una es, si el gobierno necesita más dinero, creo que ya lo había comentado aquí, en algún momento Mario Delgado dijo, hasta 150,000 millones de pesos se van a poder extraer de estos fideicomisos con su desaparición. Pero por el otro lado, y lo que han estado advirtiendo el día de hoy investigadores del CIDE, del Sinvestaf y del CONACYT, es que esto lo que va a permitir es que la Cuarta Transformación o el gobierno federal tenga el control presupuestal y decida la producción científica y cultural del país. Imagínate el gobierno federal, el CONACYT, decidiendo a qué sí y a qué no le da dinero para cierto tipo de investigaciones científicas o producciones culturales. Me parece que son las dos aristas, Raúl, las que hay que abordar. Una es ese peligro que han advertido ya los especialistas, los científicos, los propios investigadores, y el otro, pues bueno, el hecho de que como no vamos a aumentar impuestos el próximo año, como ya se acabaron los guardaditos, como ya no hay, como no va a haber recaudación suficiente debido a la pandemia, pues el gobierno federal está buscando hasta debajo de las piedras de dónde sacar dinero, Raúl. Creo que esos son algunos de los puntos a los que habría que poner atención y claro que es muy importante para todos y tiene un impacto enorme para toda la población. Una decisión de esta naturaleza que yo digo tienen que no puede pasar al menos no con estas características en el Pleno y en el Senado, porque recuerden que todavía sigue esa ruta. Claro. A ver, Juan María, ¿tú cómo ves el tema? ¿Coincides con lo que dice Jonathan? Completamente en lo que está. Creo que Jonathan nos da el panorama excelente. Yo esto añadiría, Raúl, que si revisamos este listado que nos está presentando producción, podemos ver que son casi 100 instancias vinculadas con la ciencia y la tecnología, y más de 60, Raúl, vinculados con CONACYT. Imagínate en qué momento se está tomando esta decisión cuando estamos viendo que el mundo entero ha tenido que voltear a los científicos para resolver una pandemia que ha sacudido a todo el mundo. Buscaron un momento inoportuno para eso, era precisamente este. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que a quienes estás golpeando es a quienes están trabajando en la investigación, en la ciencia, y además ni siquiera es un monto interesante.
por más que, como decía Jonathan, que diga Mario Delgado que más de 100,000 millones, no, van a ser como 65,000 millones. Y hoy decía por allí Gonzalo Monroy, le preguntaban con qué se podría comparar, pues con 20 días de petróleos mexicanos quemando. Eso es un reflejo de lo que pudiera ser, y pudiéramos encontrar otro tipo de explicaciones del daño que está haciendo esto a la creación también, Raúl. No solamente es la parte de ciencia y tecnología, también la parte de creación, de arte, que son otros aspectos fundamentales. Ahora, como dice Jonathan, viene mañana la discusión en la Cámara de Diputados. ¿Dónde está la esperanza que en el Senado se logre frenar esta situación que, la verdad, creo que es un golpe severo a una de las áreas estratégicas del país? Sí, y hacer un análisis, a cuál sirve, cuál no sirve, cuál de alguna forma tiene sospecha de corrupción, pues eso corrígelo. Pero volvemos a las mismas decisiones de machetazo, Caro. Sí, sí, pudieron ver la sesión de ayer de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Lo que vimos fue que Morena hizo gala de su mayoría y tomó las decisiones sin tener en cuenta las opiniones de los investigadores y de los expertos que han consultado durante el proceso de Parlamento abierto, sin tener en cuenta las opiniones de las otras bancadas, al punto de que PAN, PRI, PRD y MC se retiraron de la sesión porque al final les estaban incluso cambiando el dictamen, es decir, hicieron uso totalmente de esas viejas prácticas del albazo y del mayoriteo. Pero yo haría énfasis también en tres cosas, Raúl, Juan María y Jonathan. Primero, el hecho de que las razones que han manifestado para desaparecer o para extinguir estos fideicomisos, pues no son razones ciertas, ¿no? Dicen que los fideicomisos son opacos, son fáciles de manipular, cuando, como ya lo comentó Jonathan, son auditables. La auditoría de la Federación puede revisar estos fideicomisos, son sujetos de la ley de transparencia, están obligados, como cualquier otro organismo público, a presentar la información fundamental. Entonces, lo que está detrás realmente, y deberían decirlo con todas sus palabras, es que no encuentran otros fondos ya de dónde echar mano. Es una necesidad de financiarse, de financiar los grandes proyectos de infraestructura sin recurrir al endeudamiento. Entonces, digamos que esa opción de no recurrir al endeudamiento nos está costando muy caro, porque el segundo aspecto es que están desmantelando toda una estructura institucional para la ciencia, para la tecnología, para la atención de desastres, para la protección de los derechos humanos, para el fomento al deporte de alto rendimiento, para el financiamiento del cine y la televisión. Bueno, ¿me corté? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿No? Te estás escuchando. Adelante. Perdón. Te sigues escuchando muy bien. Entonces, digamos que no solamente el daño que hacen con quitar esos fondos para esas acciones, sino que al extinguir el fideicomiso desmontan una estructura institucional que permite realizar esas actividades, digamos, de alguna manera transeccional. No se encuentra una vacuna en un año, Raúl, no se descubre, digamos, un nuevo planeta en un ejercicio fiscal. Estas acciones de ciencia y tecnología necesitan fondos que puedan tener estabilidad, que permitan la coinversión privada, y eso es lo que se está desmontando. Me parece muy grave porque, como decía una investigadora de Veracruz, país que no invierte en la ciencia va a depender muchísimo de los países que sí lo hacen, ¿no? Nos vamos a quedar atrás. Pero ha habido un desprecio de alguna forma en la tecnología, en la ciencia, en la técnica, desde el mismo atril presidencial, y lo hemos visto desde el principio, ¿sí? Y pareciera que este tipo de decisiones, no hay nadie en el gabinete que advierta al presidente, ¿sí? Y que desde el atril está dando instrucciones a los legisladores para que hagan y sigan de alguna forma en este tema. Complejo, pero ya veremos este proceso en qué acaba. Pasará a la Cámara de Diputados y, como dices, ver si el Senado puede de alguna forma detener esto o no. Hacemos una pausa, si me lo permite, despedimos a TVC, seguimos en Mega Canal. Vamos a hablar del debate, si le parece, un poco de esto luego de la pausa. Para opinar. Para opinar.
Vamos a continuar, si le parece, con más temas, más información. Ayer se llevó el primer debate entre los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos, que será la elección el próximo 3 de noviembre. Y bueno, vimos un debate de mucha confrontación, muy polarizado, como está a veces parte del mundo y como también hemos venido siendo. Sin embargo, este debate, y es importante para los mexicanos, por toda esa interrelación que tenemos, por esa fuerte interrelación comercial, social, yo diría que a veces hasta política, ya ve que luego hasta le ayudamos a las campañas, a los aspirantes, y esto de alguna forma es importante. Yo quisiera empezar con Juan María Naveja, que es analista especializado precisamente en la vida internacional, que nos hagas un panorama, porque he escuchado esta mañana, hablé con demócratas, hablé con republicanos, y cada quien da su versión y cada quien vio triunfar a su candidato, Juan María. Ese es el problema, Raúl, que cada quien trata de buscarle atributos a algo que fue una lucha en súper libre, ¿eh? Ayer entre el perro aguayo y el mil máscaras no hubieras encontrado ninguna diferencia, y la verdad es que hasta el Diablo Velasco hubiera sido Chris Wallace, el conductor de un debate que la verdad las vivió de Caín. Pero mira, te voy a dar dos adjetivos que han imperado en los medios estadounidenses. Primero, caótico, y el segundo, que fue un desastre. Pero dentro de todo es una vergüenza, Raúl, Jonathan, Caro, para la que se considera la democracia más avanzada en gran parte del mundo. Y es una gran vergüenza porque nunca se había presentado un debate tan desastroso como lo que ocurrió el día de ayer. No esperábamos algo diferente. Mira, Raúl, yo a diferencia de lo que muchos dicen, yo no esperaba un Trump distinto. Si fue capaz de intimidar a una mujer hace 4 años, cuando tuvo los debates con Hillary Clinton, ¿tú crees que se iba a comportar ahora que tiene las encuestas en contra? Por supuesto que no. Segundo, nadie daba un centavo por Joe Biden. Casi todo mundo daba por hecho que lo iba a hacer pedazos Donald Trump. Y ahora que lo vieron y que tuvo ciertos momentos de lucidez, que hasta le dijo payaso, que hasta le dijo que se callara, que le dijo que era un súbdito de Vladimir Putin. Caray, dijeron, ese es Joe Biden. Pues de ese tamaño estuvieron los señalamientos. Y destacaría un aspecto importante que nos debe importar mucho, Raúl. México estuvo presente, pero no para bien, ¿eh? No para bien, porque para quienes creen que con los demócratas nos puede ir mejor, quien se refirió precisamente a México fue Joe Biden cuando criticó los acuerdos comerciales del presidente Trump y recordó que hoy Estados Unidos tiene déficit comercial con México. Y entonces no perdamos de vista este tipo de cosas. Dos cosas añadiría. Creo que perdió completamente los estribos el presidente Donald Trump, que hubo momentos en que parecía un niño malcriado, un niño majadero, que eso es su esencia. Y la otra, yo la verdad es que creo que Chris Wallace no tuvo más remedio que tratar de conducir un acontecimiento que no tenía más elemento para controlarlo. Estaban fuera de control, Raúl. Sí. Jonathan, ¿cómo lo viste? Pues sí, Raúl, me da risa porque Chris Wallace antes del debate dice algo así como mi tarea va a ser ser invisible durante este debate, y pues bueno, no solo fue invisible, desapareció y se lo comió también Trump, o sea, barrió parejo. Me parece que el propósito de Trump, que era reventar el debate, lo logra él. Y una de las grandes expectativas con respecto al pago de impuestos de Trump, estos 730 o 750 dólares que nada más ha pagado de impuestos, me parece que pues es una bomba que desactiva bien y que pues en mi opinión queda a deber, porque yo me hubiera gustado que lo confrontara más el moderador, o incluso que Biden lo hubiera confrontado mejor en ese tema, que me parece era una de las grandes expectativas que generó el debate. En el otro tema que a mí me llama la atención es esta reiteración al fraude electoral que anticipa Trump. Creo que a diferencia de la elección pasada, que también lo dijo, es decir, también estuvo manejando que si la elección él veía que era sucia o fraudulenta, pues que él no la iba a respetar.
dice algo similar en esta ocasión, pero en esta ocasión me parece que tiene allí una palanca importante que es el voto vía correo. Y que por el contexto de la pandemia, en esta elección, pues va a aumentar considerablemente y que Trump está ya descalificando, diciendo que detrás de eso hay un fraude y me parece que eso genera condiciones de muchísima incertidumbre para, pues, digamos, la democracia o el ejemplo de democracia occidental que representa Estados Unidos. Y ese momento en donde Trump podría no reconocer un resultado adverso, esos 79 días entre el día de la elección y cuando debe jurar como presidente, me parece que he leído algunos analistas, dicen no hay reglas, no hay leyes, no estamos preparados para un escenario de incertidumbre. Si en la noche de la elección Trump no le habla a Biden en caso de que gane y le dice, está bien, ganaste, esa llamada, digamos, tradicional, me parece que allí yo veo un enorme riesgo. Y finalmente termino muy rápidamente con un pequeño símil que vi, que me llamó mucho la atención con alguien también ahí de Palacio Nacional. Me llama la atención 4 coincidencias, yo creo que por eso se llevan tan bien, ¿no? La primera es que culpa a la prensa Trump recurrentemente, dice, me cubre mal, miente, ¿no? La prensa siempre miente, son fake news. El segundo es que también culpa siempre a la izquierda radical. Nomás aquí son los conservadores, pero allá es la izquierda radical, es la que organiza protestas, es la que trata de desestabilizar a su gobierno. Y también Trump habla con el pueblo, es decir, el pueblo llega y le dice, tiene esa interlocución abstracta en donde el pueblo le dice, vas muy bien, estamos muy bien y estás haciendo un gran trabajo. Y finalmente esta frase genial de íbamos muy bien, pero llegó la pandemia, que aquí, digamos, en español mexicano seríamos íbamos requete bien, pero llegó la pandemia, ¿no? Yo creo que por eso también se llevan también esos dos mandatarios. Oye, sí, hay cuánta similitud. Caro, ¿tú cómo lo ves? ¿Y qué tan importante es para los mexicanos? Porque finalmente muchos estuvimos atentos por esto, pero lo decía Juan María. Y hoy en la mañana que hablé con Rubin, que es un empresario México-norteamericano, que es republicano, él me decía, es que con los republicanos a México le ha ido mejor, con los demócratas, ¿no? Incluso Obama fue, en el periodo de Obama, es cuando más migrantes han expulsado y cuando más mal se les ha tratado. ¿Tú cómo lo ves esto? Sí, bueno, yo diría que también a través de los medios de comunicación norteamericanos hemos visto que el día de hoy han entrevistado a varios grupos latinos, y hay latinos que están con Trump y hay latinos que están con Biden, ¿no? Que están en el lado republicano y que están en el lado demócrata. Sin duda, en términos de migración, los números de repatriados en el periodo de Obama fue altísimo, mayor incluso que lo que lleva la gestión de Trump, y las condiciones, por lo menos si vemos en términos políticos, la relación que ha logrado ahora establecer López Obrador con Donald Trump, tal vez por estas similitudes que comenta Jonathan, pues nos harían pensar que tal vez le conviene a México continuar con esta relación que ya se ha establecido y no empezar de cero a la mitad de un sexenio aquí en México. Sin embargo, pues para las condiciones del país, ayer Donald Trump, del propio Estados Unidos, ayer Donald Trump se mostró tal como es, ¿no? Se desnudó. Es un hombre con pocos argumentos, con muchos calificativos. Es un hombre que cree que el poder lo tiene de manera absoluta, ¿no? Así lo contestó, casi que parafraseando, que ganaron, y por el hecho de que ganaron tienen derecho a tomar las decisiones que consideren pertinentes. Es un hombre que demerita, ¿no?, al diferente, que dialoga poco, y creo que en ese sentido, teniendo en cuenta que a veces es más importante el postdebate que el mismo debate, Donald Trump le dio mucho material a la campaña de los demócratas para que utilicen esas imágenes y esas expresiones para que aprovechen más el postdebate que el debate. Creo que Biden poco podía hacer. Un poco lo que he escuchado mucho es que dicen que Biden, digamos, se dejó comer por Donald Trump, pero ¿cómo puedes interlocutar con alguien que no te dejaba hablar? No tenía muchas posibilidades Biden de salir de esa encrucijada, y el moderador
que tal vez lo más razonable era que el moderador hubiera dicho que no estaban las condiciones para continuar con el debate porque ninguno de los dos candidatos estaba respetando las leyes que habían acordado los representantes de cada campaña, pues debió interrumpir el debate y no lo hizo. Entonces, digamos que permitió este juego. Si los dos candidatos iban por el voto indeciso de Estados Unidos, creo que ninguno de los dos lo logró capturar y lo logró convencer porque exhibieron un espectáculo realmente vergonzoso. Antes de pasar al otro tema, Juan María, ¿se mueven las preferencias, las encuestas? ¿Estos debates sirven, se mueven? Regularmente, Raúl, los debates, cuando mucho, influyen en un 3% para mover las encuestas. No es mucho lo que mueven, difícilmente cambia la opinión. Y Caro decía algo muy cierto, el postdebate va a depender mucho porque, fíjate, van tomando un gran peso las opiniones de la gente que no vio el debate y que se va dejando llevar por lo que escucha, por lo que va siguiendo. Entonces, las preferencias en este momento, podríamos decir, la encuesta rápida que hizo anoche CNN le daba un triunfo a Joe Biden de 60% contra 28%. Esa fue pero CNN, encuesta. ¿Quién ve CNN? Sí. Pues ven los enemigos de Trump, ¿verdad? Pero en general, Fox News. No, Fox News no hizo encuesta, pero sí consideró que el triunfador había sido Donald Trump. Pero en este momento sí podríamos anticipar que las encuestas siguen dándole ventaja en el plano nacional, aquí sí, en el plano nacional, a Joe Biden como por un 7%. Vamos a ver qué sucede con los estados switch, que siguen concentrados. Y aquí, Raúl, voy a decir algo muy particular, Esto va a riesgo personal. Yo estoy seguro que Florida no va a ser el estado que defina. Creo que en esta ocasión hay estados que pueden darle el triunfo a Biden de una manera que no es esperada, que son Arizona, que es Georgia, y no sería extraño que pudiera ser hasta el estado de Texas. Hay un cierto cambio, hay una cierta movilidad en ciertos estados que van a hacer la diferencia en la elección del 3 de noviembre. Pero bueno, esa es especulación, Raúl. Bueno, oiga, cambiamos de tema para terminar, si les parece, algo local, ¿sí? A ver, el penal de Puente Grande, este tema, ¿sí? De repente se publica en el Diario Oficial de la Federación, ¿sí? Que el penal de Puente Grande va a ser deshabitado y que todos los internos van a ser reubicados. No explican por qué, no se da ninguna razón en especial. A mí en lo personal, algunos exdirectores de penales me señalan que había elementos de vulnerabilidad en la seguridad, hay una crisis de recursos para los centros penitenciarios y el tema de la operatividad. Porque yo leí en detalle el Diario Oficial y no se explica, simplemente empezaron desde enero a llevarse a los internos, que eran más de 1,000 en diferentes centros de reclusión de alta seguridad. A ver, Jonathan, ¿qué has visto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué significa? ¿Cómo lo entiendes? Oye, Raúl, pues justamente una de las preguntas es ¿por qué? Y bueno, estas dos hipótesis o teorías sobre las razones de su cierre, pues yo sumaría otras dos que también me han comentado algunos especialistas y directores de centros penitenciarios. Si tú lees el decreto publicado en el Diario Oficial, dice que es el cierre o la desincorporación es para cumplir con los estándares de reinserción social de los presos. Entonces, una de las hipótesis, porque no hemos tenido hasta ahora una versión oficial clara, salvo este decreto, es que la arquitectura penitenciaria del complejo, como está diseñada de alta seguridad y están las celdas aisladas, es decir, están seccionadas, no hay espacios para la recreación, para el deporte, para la educación y por lo tanto no se cumple con la reinserción social y con el marco legal de derechos humanos y que es aplicable a la materia. Esa es una posible explicación. Si consideramos el decreto, la pregunta sería ¿es que realmente le importa tanto al gobierno federal la reinserción social? Y aquí viene la otra posible explicación, y es que si recordamos, muchos de los centros penitenciarios federales se construyeron concesionados, es decir, es inversión privada. Y al parecer,
porque los centros penitenciarios federales no están saturados, no tienen un exceso de población. Al parecer lo que está ocurriendo es que necesitan trasladar a presos de este Ceferezo, que era administrado puntualmente por el gobierno nada más, a otros administrados por concesionarios, porque pues allí desde luego hay un negocio, y hay un negocio donde hay que cumplir con una cierta nivel de cuota porque se les da de comer, se les rehabilita e implica toda una serie de, digamos, esquemas en donde el beneficiario, el concesionario, pues tiene que sacar lo de su inversión. Pero bueno, estas son solamente explicaciones o posibles explicaciones. Habría que esperar una definición más clara y puntual del gobierno, Raúl. ¿Cómo lo ves, Caro? Sí, según lo que han dicho funcionarios federales, también al parecer hay muchos espacios que están siendo subocupados en otros penales de la República. Entonces es, digamos, como un esfuerzo por optimizar estos recursos y trasladarlos a otras instituciones donde hay cupo y redirigir, digamos, reubicar al personal. Sin embargo, también han manifestado algunos funcionarios federales que existen pues grandes dudas sobre el funcionamiento del mismo penal. Recordemos que pues de ahí sucedió la fuga hace algunos años, pero también se han filtrado fotografías de fiestas y de autogobierno que hay dentro del penal, que no es desconocido para todos nosotros y se han documentado en los medios de comunicación. El asunto también es que esta decisión pues afecta a un gran número de familiares, Raúl, y colegas de los reos, que en muchas ocasiones vienen de otros estados, se instalan en la ciudad de Guadalajara para tener cercanía y contacto con los familiares que están recluidos, y pues ahora no les han dado mucha claridad de a dónde los van a trasladar, de dónde se encuentran, y van a tener que hacer una serie de desplazamientos y de modificaciones pues que también puede afectar a las familias de más de 300 reclusos que se están trasladando a otros penales en otros estados de la República, ¿no? Claro, pero sí falta claridad en este tema que se ha abordado. Oye, me queda poco tiempo y quiero abordar el tema del reciclado del botón de emergencia que anuncia el gobierno del estado. Luego reciclado porque el botón de auxilio o botón de emergencia, ya no sé cómo se llame, pero ese botón yo lo conocí cuando era Eduardo Almaguer el fiscal. Incluso yo bajé mi aplicación, hice varias pruebas, y me parece que a veces en el tema de seguridad nos estamos llenando de botones y de dispositivos de seguridad, cuando supuestamente el 911 debería ser el punto de contacto para todo, para cualquier emergencia, o sea, para las mujeres amenazadas, para los restauranteros y comercios del lugar, para el mismo ciudadano, porque lo que hemos venido y lo que ha venido sucediendo, y hay mucha información documentada aquí en Mega Noticias, de personas que dicen que hablas al 911 y pasan minutos y minutos y minutos y no te contestan, y si te contestan, cuando ya solicitas un servicio de emergencia, pueden llegar a pasar incluso horas. Me parece que el problema no es el botón, me parece que el problema es la atención oportuna para quien necesite de alguna forma. Ese es mi punto de vista, pero Juan María. Mira, yo hace rato, sabiendo que nos habías propuesto el tema, traté de bajar la aplicación y no lo logré. Mi teléfono es Android y me decía que no tenía los dispositivos. Es un Galaxy 10. Digo, espero no estar dándoles ideas a nadie, ¿verdad? Entonces no creo que sea por el tipo de modelo que uso. Entonces eso por un lado. Pero tienes toda la razón, Raúl. En este tipo de emergencias hay que facilitar las cosas, y la mayor facilidad es una llamada telefónica. ¿Te imaginas cuántas personas que todavía no tienen estas capacidades? Es como cuando Alfaro, siendo presidente municipal, impulsó lo del estacionamiento con un dispositivo electrónico, y dices, oye, ¿cuántas personas todavía pues están acostumbradas a ponerle monedas al estacionómetro? Como dices tú, nos estamos llenando de esto. Y antes de pasarle la voz a los compañeros, un detalle, Raúl, ahora que mencioné a Alfaro. Dice Alfaro que a él no le avisaron de Puente Grande, que el gobierno del estado no fue informado del cierre del Ceferezo número 2.
Bueno, es una instalación federal de alguna forma, o sea, pero yo creo que quizás por cortesía, ya que me imagino que los alrededores del penal de Puente Grande, donde están otras cárceles estatales, pues influye en todo el tema de seguridad. Pero bueno, esa es mi idea. Jonathan. Pues sí, oye, muy brevemente, me parece que en temas de seguridad no podemos estar inventando el agua tibia cada sexenio, porque no solamente es este botón de auxilio, que ahora se llama así, sino, si recordamos, hace un par de semanas presentaron a la Fuerza de Reacción de la Policía Metropolitana, que está constituida por 322 elementos de élite y que no es otra cosa más que la Fuerza Única Metropolitana de Aristóteles, que de hecho tenía 600 elementos. Entonces, a ver, son políticas públicas que se presentan como una solución. Dejemos de lado ya si es novedad o no, sino que se presentan como una solución cuando en realidad o se descuidaron o no funcionaron antes y estamos retomando entonces prácticas que en su momento ya fueron descartadas u olvidadas. Hoy me dio risa porque también firman un acuerdo ahora con una empresa de redes de transporte para ver cómo está el tráfico en la ciudad. Se llama Didi. Y me dio risa porque el mismo acuerdo lo firmó el gobierno anterior con Uber. Entonces, es así como, es una especie de acto reflejo en la actual administración de lo que ya se implementó en la pasada gestión. Porque había un sistema de cámaras que inauguró, no sé, Rivera Cebes o Cosío, viejísimo, sí, y que era el que seguía funcionando, que eran las cámaras de vialidad, pero la verdad es que me he perdido un poco ya entre tanta modernidad, Caro. Sí, la verdad es que no puedo coincidir más con la palabra que usaste, Raúl, es el reciclado de las políticas públicas en materia de seguridad. Y complementando con lo que decía Jonathan, por ejemplo, la estrategia en materia de la Policía Metropolitana la vimos en 1980 con la Policía Intermunicipal que dependía del gobernador, con Álvarez del Castillo, que llegando el nuevo gobernador la quitó. En 2008, la constitución de una metropolicía, que lo único que significó fue el cambio de imagen de las patrullas. Luego, en 2016, o en el primer periodo de la administración anterior, con la Fuerza Única Metropolitana, y ahora con este cuerpo de reacción de la Policía Metropolitana. El botón de pánico también es un reciclaje, de ahora con otro nombre, pero pareciera que estamos poniendo, digamos, énfasis donde no se debería poner. Y tú lo has dicho muy bien, el problema no es que no existan los mecanismos de denuncia, o de auxilio de los ciudadanos. Nosotros pedimos la presencia de la fuerza pública cuando nos enfrentamos como ciudadanos ante un hecho delictivo. El asunto es que la policía no es efectiva en reaccionar. Hay un problema de suficiencia, pero también hay un problema de capacitación y hay un problema al que no se le ha entrado con toda la seriedad, y esa es la depuración de las policías en los distintos municipios de Jalisco, que si bien es cierto que en los municipios del interior del estado es más evidente, digamos, esa cooptación, esa infiltración por parte del crimen organizado, en las policías de los municipios del área metropolitana no se salvan de eso. Entonces no estamos poniendo el énfasis donde deberíamos ponerlo para que las policías sean más efectivas y tengan mayor capacidad de reacción, sino que pues nos estamos dedicando como a reciclar esas políticas vistosas y llamativas, ¿no? Caro, gracias. Juan María, gracias. Jonathan, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Raúl. En otro programa para opinar. Gracias a ustedes.